quiero agradecer por la invitación al Consejo Regional de Lima. Nosotros desde el Ministerio de Salud y la Dirección de Salud Mental encantados también de poder conversar con todos los colegas y las colegas peronistas que van a empezar este año, que suele ser desafiante en la vida como profesional y también. Vamos a hablar sobre algunas las intervenciones sanitarias más importantes desde el ámbito de la salud mental, pasando inicialmente por un recordatorio de la situación en el mundo y en particular en el Perú y en pandemia sobre de la salud mental de la población o de las poblaciones. Debemos recordar que la salud mental se conceptualiza como un estado de bienestar, ¿no? Un estado de bienestar en el cual la persona es plenamente consciente de sus propias capacidades, ¿no? 2, puede afrontar las tensiones normales de la vida. 3, puede trabajar de forma productiva y fructífera, ¿no? Y 4, es capaz de contribuir a su comunidad, ¿no? Son 4 atributos tan importantes de ese estado de bienestar, lo cual hace que la salud mental como un componente de la salud ocupe un lugar capital en la protección en salud, ¿no? De modo que teniendo en cuenta este concepto de la OMS, ¿no? También debemos decir que ese estado de bienestar es un estado muy sensible al contexto, a las condiciones de vida, ¿no? A las condiciones demográficas, económicas, comunitarias, vecinales, ¿no? A los eventos ambientales como los que estamos pasando y a los eventos sociales, culturales y políticos que también estamos atravesando, ¿no? Entonces, ese bienestar de la persona puede ser impactado, ¿no? Por cualquiera de estas características del medio circundante o por la sumatoria o la intersección en la vida de una persona, en el curso de su vida, en las diferentes etapas del curso de vida de una persona y generar un malestar, es decir, del bienestar pasar al malestar o al sufrimiento psíquico, ¿no? Que cuando se estructura y permanece y genera dificultades de funcionamiento, ya deviene en la denominación de trastorno mental, ¿no? Entonces, dicho así, se reconocen también en el proceso salud-enfermedad mental estas cuatro componentes, los 4 componentes básicos en salud pública, de promoción, que está vinculado al bienestar emocional o a la salud mental positiva desde la gestión de los determinantes sociales, ¿no? La prevención de justamente estos problemas psicosociales, específicamente de las violencias, la discriminación, las inequidades, el consumo de sustancias, las migraciones, los conflictos, en fin, ¿no? Todos estos problemas psicosociales que al impactar en la persona pueden quebrar la balanza, ¿no? Inclinar la balanza y generar sufrimiento psíquico que cuando se prolonga en el tiempo y tiene una intensidad suficiente puede generar un trastorno mental, ¿no? Dentro de ellos, en general, se categorizan los trastornos mentales en trastornos comunes y en trastornos severos y duraderos, ¿no? Los cuales pueden, a la larga, requieren un tratamiento, ¿no? Y pueden generar una discapacidad y, por lo tanto, requieren acciones de rehabilitación para lograr su recuperación subjetiva o su recuperación total, ¿no? Vemos que entonces, ya vinculados los conceptos de promoción del bienestar a través de los determinantes sociales, de prevención a través de la prevención del estrés que generan los problemas psicosociales, ¿no? Y del tratamiento de ya el sufrimiento psíquico en categoría de trastornos mentales que deviene del impacto de los problemas psicosociales en justamente
la persona, ¿no? Y de no tener un tratamiento precoz, temprano, lo más temprano posible y completo, ¿no? Esto puede generar serias discapacidades en las personas con el devenir del tiempo, ¿no? Y generar dificultades para la vida, ¿no? Para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de los proyectos de vida a los cuales tenemos derecho todos los seres humanos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, este esquema básico en la salud pública puede muy bien aplicarse para comprender el fenómeno salud-enfermedad mental, el proceso salud-enfermedad mental, y comprender los abordajes o la naturaleza de los abordajes que debemos realizar desde el nivel macro hasta el nivel territorial, siendo el nivel territorial el espacio privilegiado para la realización de de estas acciones, ¿no? Incluidos las acciones de tratamiento y recuperación de personas con trastorno mental severo y duradero, ¿no? Es decir, ustedes, colegas, van a trabajar en el primer nivel de atención, el nivel de atención que tiene cercanamente los recursos que se requieren para una intervención de alta complejidad, que suele ser, por ejemplo, la intervención o el tipo de intervenciones que se requieren cuando una persona sufre de problemas múltiples o sufre de algún trastorno mental, especialmente si es severo y duradero. Y ni qué decir de los trastornos mentales comunes como depresión, trastornos de ansiedad, que pueden también tener el mejor abordaje en el primer nivel de atención. Sabemos de antes de la pandemia que las enfermedades mentales en el mundo generan una enorme carga de enfermedad en términos no solo de generación de años de vida perdidos por discapacidad, sino también por mortalidad temprana, ¿no? Y Perú no está exceptuado de esto, y como vemos, la primer categoría diagnóstica, ¿no? El primer clúster de enfermedades que explica la carga más importante de enfermedad, justamente son los trastornos mentales y del comportamiento, ¿no? Y también ya visto por condiciones o enfermedades específicas, vemos que dentro del clúster de las primeras 25 enfermedades, vamos a encontrar 11 enfermedades mentales o trastornos mentales que ocupan justamente, lastimosamente, el primer lugar como razón de pérdida de años de vida saludables y por discapacidad y mortalidad temprana en nuestro país también. Bueno, la epidemia llegó, la pandemia se instaló casi de un momento a otro, nos agarró desprevenidos a la humanidad, ¿no? Y bueno, y esto que al inicio pudo haber sido pensado como algo de momento, luego de meses, pero luego se ha traducido en una experiencia de permanente tensión por las dificultades colaterales que va ejerciendo, que va generando la pandemia en la vida de las personas, ¿no? Y por el propio riesgo de muerte o de enfermedad severa, ha ido, digamos, cada vez hemos ido sintiendo el efecto de las respuestas psicológicas normales en una situación anormal, ¿no? Es decir, de esos malestares psicológicos que devienen de emociones que emergen para enfrentar la situación, ¿no? Como el miedo que se convierte en ansiedad, la cólera, ¿no? La tristeza cuando ya vamos siendo más conscientes de las pérdidas que nos genera la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto no solamente en términos de quienes tienen familiares que han perdido, sino en general como humanidad, las pérdidas en nuestra vida normal que tenemos que ir aceptando y adaptándonos, ¿no? De otro lado, eso significa que muchas encuestadoras y estudios que han salido que dan cuenta de los altos niveles de malestar emocional, ¿no? Y que probablemente por detrás luego queden
el aumento de la frecuencia de los trastornos mentales, es decir, la carga de enfermedad por trastornos mentales probablemente en los próximos años sea inclusive de mayor proporción que la mostrada en el ejemplo previo de Perú, ¿no? Entonces, ya para el mes de abril, ya uno de cada 2 peruanos ya declaraba experimentar un malestar psíquico importante, y para septiembre esto que se había dado en 52% de la población adulta ya se reconocía en el 71% de la población adulta, ¿no? Luego también han habido encuestadoras que desde inicio daban cuenta de este 70%, de este 7 de cada 10 de sentir angustia, ¿no? Entre los peruanos y peruanas, con un mayor impacto en las poblaciones de nivel socioeconómico mucho más bajo, obviamente por todas las carencias, por toda la situación tan difícil que ha generado en la vida de las personas, en la propia sobrevivencia económica en especial, ¿no? Y que hemos visto, ¿no? En el gráfico de los determinantes sociales de la salud mental, el impacto que se reconocen que pueden tener. Y esto tiene como correlato, por ejemplo, también la ocupación, el trabajo. Ha habido tantas pérdidas. Un factor importante de malestar psíquico está vinculado a tener trabajo independiente o a no trabajar por obvias razones, a la condición de ser mujer ante la sobrecarga de una sociedad todavía en los hogares organizada en una perspectiva machista, ¿no? De otro lado, ya con estudios un poco con instrumentos centrados ya psicométricos, ¿no? Se ha podido encontrar que justamente estas encuestas no estaban lejos de lo que viene pasando con la población. 6 de cada 10 reportan algún sufrimiento psíquico casi permanente, ¿no? En especial los problemas para dormir, los problemas del apetito, el cansancio, la falta de energía, lo que ha devenido en llamarse el cansancio pandémico, ¿no? Los problemas de concentración, inclusive problemas o ideación suicida, ¿no? Inclusive en categoría de depresión moderado severa, ¿no? Aproximadamente 3 de cada 10 personas calificarían, ¿no? Para este tipo de malestar o de trastorno, que en realidad es mucho menor en tiempos normales, ¿no? En especial en mujeres, como habíamos visto previamente, y en jóvenes de 18 a 24 años, ¿no? Y ya en un estudio mucho más sistemático, ¿no? Realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental, el año pasado también se ha encontrado que aproximadamente del estudio previo con muestra de Lima, ¿no? En el año 2012 al actual en el 2020, la prevalencia de cualquier trastorno mental, la prevalencia de puntual, de momento, ¿no? Que en el 2012 era de 7.9, se ha aumentado al 12.5%, es decir, aproximadamente con un incremento del 70%, ¿no? Entonces, de modo que este incremento irá viéndose en el tiempo, ¿no? Con los meses, ¿no? A cuánto llegamos, pero es bien importante tener en cuenta que inclusive Lima tiene las tasas bastante menores respecto al resto del país, ¿no? Especialmente los trastornos mentales comunes, ¿no? Entonces, de modo que en un estudio nacional que pretendemos hacer el próximo año, probablemente tengamos cifras mucho más fuertes, pero ya vamos viendo por dónde va la correntada, ¿no? De otro lado, niños que han sido, digamos, una de las poblaciones más vulnerables. Se sabe que el nivel de demanda de los niños en el proceso de crianza, dicho por los padres, es mucho mayor que previo a la pandemia, ¿no? Y que en especial cuando alguno de los niños tiene algún tipo de discapacidad, esto es mucho más frecuente, ¿no? También es importante tener en cuenta que hay dos aspectos que son necesarios
son indicadores de estrés parental y que requieren el soporte necesario, y esto se puede encontrar en cualquier parte del país, ¿no? Que son los indicadores de afronte de la tarea parental, es decir, las capacidades propias para afrontar la crianza, pero también, en segundo lugar, el soporte para la tarea parental, es decir, el tener la ayuda. No es fácil criar, menos si se tiene, si solamente es uno de los padres quien cría, ¿no? Entonces, y podemos ver que prácticamente el 40% de los padres de niños menores de 6 años reportaron haber tenido más de una dificultad para afrontar la tarea parental, ¿no? Por ejemplo, en algo que pareciera ser tan sencillo, pero que en realidad tiene su grado de dificultad, como son las pataletas de los niños, ¿no? Y la necesidad de soporte, de igual manera, 4 de cada 10, 40% de los padres reconoce haber tenido una importante necesidad de soporte por alguna otra persona para el proceso de crianza, y desgraciadamente no haberlo tenido, ¿no? También UNICEF con el Ministerio de Salud realizaron a fines del año pasado un estudio para evaluar el riesgo de presencia de problemas de salud mental en poblaciones menores de 18 años, y como vemos, en todas las etapas de cada 5 años, en menores de 18 años, se repite prácticamente la proporción de riesgo, siendo mayor el riesgo en menores de 5 años, y en especial en aquellos que tienen un padre o uno de los padres tiene depresión, o en aquellos que han tenido ya en niños mayores de 6 años problemas de conectividad o problemas para el uso de la computadora en la tarea escolar, ¿no? Ni qué hablar del impacto en nosotros mismos como profesionales de primera línea, en salud, ¿no? Se ha reportado en otro estudio hecho, el estudio Héroes, en un estudio multinacional, donde ha participado Perú, y que ya tenemos los primeros indicadores, la alta frecuencia de malestar emocional y la presencia de síntomas depresivos en 1 de cada 2 trabajadores, ¿no? Y vinculado mucho a las condiciones de trabajo y a las condiciones de vida de la persona, incluidas las dificultades familiares para afrontar la pandemia del COVID, ¿no? Sin embargo, el Perú venía ya en salud mental con una tarea, una política de salud mental comunitaria, de implementación de servicios de salud mental comunitaria, en los diferentes territorios, en las redes integradas de servicios de salud, con la ley general, de acuerdo a la Ley General de Salud, y luego modificada, y luego de la Ley de Salud Mental, ¿no? Recientemente reglamentada. Y en la perspectiva de reforzar a las redes de salud de todos los territorios del país, con una red funcional de servicios de salud, donde es clave el Centro de Salud Mental Comunitaria, este tipo de servicios que está incluido en el primer nivel de atención, y como vemos en el gráfico, debe trabajar en cada territorio muy de la mano con los centros de salud mental, donde estamos intentando colocar psicólogos en la mayor parte de centros de salud, y también de capacitar con un paquete de OMS, que es el MHGAP, en el manejo de los problemas más frecuentes, ¿no?, que se encuentran en la comunidad, trabajando estos servicios cercanamente para los casos críticos con la hospitalización de los hospitales locales, ¿no? Y esto es bien importante tener en cuenta. Hemos avanzado implementando en varias regiones unidades de hospitalización en hospitales locales, con dotación de profesionales, incluidas enfermeras y personal médico especializado, psiquiatras, para poder atender los casos clínicos. También ustedes van a encontrar en todas las regiones por lo menos los primeros hogares protegidos para personas con trastorno mental severo y que no tienen protección social, y que actualmente tenemos un número importante ya a nivel nacional. El Centro de Salud Mental Comunitaria tiene 4 servicios, tiene un equipo completo especializado en salud mental, tiene una unidad de movilización comunitaria que debe trabajar en la red para la articulación de la comunidad,
para avanzar en las tareas de promoción, pero también en las tareas de recuperación de las personas, especialmente de las severamente afectadas y que necesitan mucho apoyo comunitario, ¿no? Eso ha significado que actualmente el país cuente con 203 centros de salud mental comunitaria, con 30 hospitales con unidades de hospitalización y con 48 hogares protegidos. Todos estos servicios ya están en todas las regiones, además de tener 1.043 establecimientos de salud con psicólogos que en esos establecimientos totalizan 2.214 psicólogos. Una proporción importante de ellos son psicólogos justamente serums, ¿no? De otro lado, ya con la pandemia ha tenido que desarrollarse una estrategia de digitalización de las intervenciones, ¿no? Para poder hacer posible telemedicina, en especial desde los centros de salud mental hacia los centros de salud para dar el soporte necesario para la atención de los problemas de las personas que viven en la comunidad donde atienden los centros de salud, pero también para poder dar la atención correspondiente a los usuarios. Sabemos que en el Perú el 30% de los hogares no tiene una conectividad suficiente o tiene una mala conectividad, de modo que eso dificulta la atención de telemedicina y sabemos que ese 30% se constituye en un 50%, puesto que esta población, la población que atiende el Ministerio de Salud, suele ser la de muchos menores recursos económicos que no facilitan el que puedan tener una buena conectividad como ha pasado en educación. De modo que la atención, la telemedicina es un recurso importante a tener en cuenta, pero más importante es tener una atención mixta, centrada de acuerdo a las necesidades y a las condiciones de nuestros ciudadanos o de los ciudadanos que tenemos bajo nuestra responsabilidad el cuidado de su salud, ¿no? No estoy hablando solo la atención, sino el cuidado que va más allá de la atención, que implica el posibilitar el autocuidado, pero también implica en el mismo proceso de recuperación, trabajar con una perspectiva de determinantes sociales y trabajar con una perspectiva también de cuidado familiar, comunitario y personal, autocuidado, ¿no? También ustedes van a encontrar que ya hay una serie de plataformas desarrolladas, tenemos cursos autoaplicativos con el ENSAP respecto a atención de violencia, ¿no? Atención de, inclusive este año hemos sacado un curso para el cuidado de personas con trastorno del espectro autista, que están en todo el territorio nacional, las personas que requieren ayuda para el diagnóstico, para el tratamiento en los primeros años de vida, el soporte a los padres para la crianza, es una crianza especializada y que definitivamente no es imposible que esto se centralice en Lima y ustedes van a ser parte, digamos, del equipo para la identificación temprana, la derivación a los centros de salud mental o eventualmente en los lugares donde estén, puedan ir implementando algunas intervenciones que faciliten la adaptación de los niños, niñas con TEA, ¿no? Y sea posible que puedan hacer el mejor uso de sus capacidades y tengan el mejor entendimiento de parte de sus familiares y de su comunidad. También van a encontrar una serie de materiales educativos, de información y comunicación en la web del MINSA, ¿no? Y esto que ha ido acopiándose por las campañas de salud mental, que en especial hemos estado haciendo en medios digitales, algunas veces de acuerdo a la disponibilidad de recursos en radio y televisión abierta, pero mucho en medios digitales. Todos los días jueves justo me vengo del programa a las 4 de la tarde, tenemos el programa por redes del MINSA, por Facebook, en fin, todas las redes que tiene el MINSA, el programa Allin Causa y Sentirnos Bien, que se realiza todos los jueves a las 4 de la tarde y que los invito a estar atentos, que tiene, digamos, una conexión inmediata con la población, quienes hacen sus preguntas respecto a los temas específicos que se van tratando. La articulación intersectorial en salud mental es clave, ¿no? Desde el nivel nacional hasta el nivel territorial. Venimos trabajando de una manera
fuerte con el Minedu en sus diferentes programas, en especial los que han salido para la pandemia, y también con el Ministerio de la Mujer. Debemos recordar, y ustedes van a estar probablemente inmersos en las redes, porque violencia, la atención de las víctimas y sobrevivientes de violencia, especialmente de violencia contra las mujeres, requieren como parte del soporte, del cuidado y del proceso de recuperación de los daños que genera la violencia, la atención en los servicios de salud, para la salud física, pero también para la salud mental, y el primer nivel de atención es clave porque es el que está más a la mano y, como decíamos, tiene mayor capacidad resolutiva en el sentido de poder tener más recursos para trabajar el afronte psicosocial, que es el más recomendable, ¿no? En este proceso también ustedes pueden ver, van a poder ver en la web, hay diferentes normas que se han aprobado para el contexto de pandemia. Tenemos el Plan de Salud Mental Perú 2020-2021 en el contexto de la COVID-19. Tenemos la norma técnica sobre el cuidado de salud mental de la población afectada, familias y comunidad, así como también el cuidado de la salud mental del personal de salud, que tienen una serie de recomendaciones para el trabajo que debemos realizar. Dentro de estas están ya protocolizadas en los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que es una estrategia de apoyo psicosocial muy importante que puede implementarse en la comunidad, ¿no? También previamente ustedes van a encontrar las normas técnicas de los servicios de los centros de salud mental comunitaria, para tener una idea cómo funcionan, de los hogares protegidos, ¿no? Pero también están los lineamientos de política sectorial en salud mental aprobados en 2018, que en el cual van a encontrar una serie de orientaciones para el trabajo en comunidad, así como el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021, ¿no? Este es un diagrama de adecuación a las redes, a los servicios de salud y sus responsabilidades de salud mental en cada territorio, en cada red de salud, en cada red territorial. Esto es importante tener en cuenta, puesto que ahí es donde se van a implementar o se implementan las acciones del Plan COVID Salud Mental, como la promoción del cuidado comunitario y autocuidado de salud mental, ¿no? Donde está inclusive la promoción de la resiliencia individual, la parentalidad positiva, el manejo del estrés, en fin, y así como también la atención a las personas que han emergido, a diferentes grupos que han emergido, como aquellas personas que han enfermado, los parientes de los fallecidos, el personal de salud, las personas que ya traían problemas previos severos y los que han empezado a tener a partir de este contexto, ¿no? Y como decíamos, el cuidado en especial de la salud mental del personal de salud, y en una perspectiva de desarrollo de la oferta virtual, que, como hemos visto, es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Debemos recordar que la principal estrategia que recomienda OMS para la atención de los contextos, en contextos de emergencia, es el acompañamiento psicosocial, ¿no? Que se define como un conjunto de... Pero quería aprovechar para cerrar, ¿no? Bueno, ya sin la presentación, lamentablemente, diciéndoles que esperamos también desde Salud Mental que este año sea un año para ustedes, colegas serumistas, un año de desarrollo personal, donde un año fundante, donde ustedes también puedan sentirse realizados, ¿no? Como parte inclusive del cuidado de su salud mental. Salud mental no es no tener problemas, no es no tener conflictos, ¿no? Salud mental es tener la capacidad de afrontarlos, de resolverlos, de salir adelante, ¿no? Y en este caso, a través de nuestro rol como médicos, y en este caso ya trabajando para el Estado, lo que implica una responsabilidad frente a los derechos de nuestros usuarios, ¿no? Nosotros somos parte del Estado, que tiene como función hacer posible que los derechos se cumplan.
desde la posición donde estemos. Y en salud mental también es muy importante esto, porque la salud mental recién está emergiendo como un campo necesario en la práctica habitual de los servicios de salud en el cuidado de la salud, ¿no? De modo que es un ámbito creciente y requiere de mucho compromiso de todo el personal de salud y en especial yo siempre ya con mis canas tengo mucha mayor esperanza en los jóvenes quienes pueden tener esa energía, ¿no? Para llevar adelante, sacar adelante los retos que tenemos como sociedad. Y en salud mental, donde hay mucho estigma, donde hay mucha discriminación, donde el trabajo, digamos, recién está emergiendo como responsabilidad del Estado, es que necesitamos trabajar, unir nuestros esfuerzos y trabajar, asumir estos retos desde el lugar donde estemos. Ustedes podrán tener el soporte desde sus redes, siempre hay coordinadores de salud mental, están estos nuevos servicios, van a tener inclusive para el tema de medicamentos, a los médicos siempre también nos preocupa tener el instrumento de trabajo importante, estratégico. Ahora, desde hace 2 años, tenemos medicamentos estratégicos que son gratuitos para la población y deben estar en todos los territorios. Según los informes de Senares, estamos abastecidos en todos los territorios con los antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo y antipsicóticos más importantes que están en las guías de práctica clínica y en la guía del MHGAP. Es importante tener en cuenta que el asesoramiento más cercano que podemos tener está en los centros de salud mental comunitaria de cada región. En lo posible, vincúlense con los centros de salud mental y ayúdennos a que los equipos de los centros de salud trabajen con los centros de salud mental, de modo que podamos hacer la mejor prestación, la mejor atención y el mejor cuidado en salud mental también a nuestras poblaciones, a las poblaciones que están bajo nuestra responsabilidad. Muchas gracias.